¿Por qué sentimos la necesidad de dar explicaciones cuando queremos alejarnos de algo o alguien? Parece que estamos programados para buscar el cierre perfecto, como si necesitáramos un final con fuegos artificiales para cada capítulo de nuestra vida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la salida más inteligente no es la más ruidosa, sino la más silenciosa? La filosofía estoica nos enseña una verdad innegable. No debes gastar energía en lo que no puedes controlar. Y a veces, la mejor respuesta ante lo que no suma en tu vida es el silencio. Sí, irse sin ruido, sin discusiones interminables, sin la necesidad de justificarte. No es cobardía, es estrategia, es una declaración silenciosa de que tu paz mental vale más que cualquier confrontación inútil. Hoy te daré 10 razones poderosas por las que irte en silencio puede ser la mejor decisión de tu vida. Y no te pierdas la última, porque podría cambiar por completo la forma en que tomas decisiones. Pero antes, escucha esta historia que ilustra perfectamente el mensaje de este video. Había una vez, en un valle tranquilo, un jardinero llamado Samuel. Su jardín era una obra maestra, un espectáculo de colores, aromas y vida. Cada planta recibía su atención y cuidado. Visitantes de todas partes venían a admirarlo. Pero un día, un grupo de personas llegó y empezó a criticarlo. Decían que las rosas no eran lo suficientemente rojas, que las lilas tenían un perfume demasiado fuerte y que el césped no estaba perfectamente cortado. Samuel escuchó en silencio y, convencido de que podía mejorar, empezó a hacer cambios para complacerlos. Con el tiempo, este grupo regresó con más críticas y nuevas exigencias. «Queremos un arco de flores aquí», decían. «Estas margaritas no combinan con los tulipanes. Arráncalas». Y Samuel, queriendo mantener la paz, los complacía. Hasta que un día, mientras miraba su jardín, se dio cuenta de que algo faltaba. El canto de los pájaros se había extinguido, las flores que él amaba habían desaparecido y el césped estaba desgastado por tanto tránsito. Su jardín ya no era suyo, era una sombra de lo que alguna vez fue. Esa noche, Samuel tomó una decisión. Dejaría de intentar complacer a quienes nunca estarían satisfechos. Comprendió que la mejor manera de recuperar su esencia era irse en silencio y dejar que su jardín volviera a florecer en paz. ¿Te resulta familiar esta historia? A veces nos convertimos en Samuel, cambiando por otros hasta perdernos a nosotros mismos. Pero hoy aprenderás que marcharte sin explicaciones puede ser la mejor forma de proteger lo que realmente importa. La comunicación se ha roto. En una relación sana, la comunicación fluye de manera natural. No hay miedo a hablar, ni necesidad de medir cada palabra, pero cuando la comunicación se rompe, cuando las conversaciones se convierten en monólogos vacíos o en interminables discusiones sin solución, es un claro indicio de que algo no está funcionando. A veces intentamos arreglarlo hablando más, explicándonos una y otra vez, tratando de encontrar la fórmula para que el otro nos escuche. Pero cuando las palabras caen en oídos sordos, cuando las respuestas son evasivas o agresivas, insistir solo genera más frustración. En esos momentos, la mejor respuesta puede ser el silencio. 2. Falta de compromiso. Las relaciones requieren esfuerzo y compromiso de ambas partes. Cuando solo uno invierte energía, mientras el otro simplemente sigue el flujo sin involucrarse realmente, el desequilibrio se vuelve evidente. Si sientes que siempre eres tú quien planea, quien se preocupa, quien está dispuesto a hacer sacrificios mientras la otra persona no muestra interés, entonces es momento de reflexionar. No puedes obligar a nadie a comprometerse contigo si no lo desea. El error más común es esperar que la otra persona cambie, que de repente despierte y valore todo lo que has hecho.
pero el cambio solo ocurre cuando la otra persona quiere hacerlo. 3. Falta de respeto. El respeto es el pilar fundamental de cualquier relación, ya sea de pareja, amistad o laboral. Sin respeto, cualquier vínculo está destinado a deteriorarse. La falta de respeto no siempre se manifiesta con gritos o insultos. Puede ser más sutil: desvalorizaciones constantes, interrupciones en cada conversación, bromas hirientes disfrazadas de humor. Si alguien minimiza tus sentimientos, menosprecia tus opiniones o te hace sentir insignificante, es una señal clara de que esa relación no merece más de tu energía. 4. Falta de apoyo emocional. Una relación debería ser un refugio, un lugar donde te sientas respaldado en los momentos difíciles. Pero, ¿qué sucede cuando la otra persona ya no está presente emocionalmente? Cuando necesitas apoyo y solo encuentras indiferencia, es una señal clara de que algo se ha roto. El apoyo emocional es más que palabras bonitas. Es estar presente, es demostrar con acciones que realmente importas. Si sientes que estás enfrentando tus problemas solo, que la persona que debería estar ahí simplemente se ha desconectado, quizás sea momento de reconsiderar tu permanencia. La rutina se ha vuelto una prisión. Cuando la rutina se convierte en una prisión, es momento de hacer una pausa y evaluar si la relación o el entorno en el que te encuentras realmente te aporta algo positivo. Hay una diferencia entre la estabilidad y el estancamiento, y muchas veces confundimos ambas. Si cada día se siente igual al anterior, si no hay emoción, si sientes que estás atrapado en una monotonía que no te permite crecer, entonces es hora de tomar una decisión. 6. Has dejado de ser tú mismo. Cuando sacrificas tu esencia para encajar en una relación, un trabajo o cualquier entorno, te estás traicionando a ti mismo. La autenticidad es lo que te hace único, y renunciar a ella solo para evitar conflictos es un precio demasiado alto. Reflexiona, ¿cuántas veces has callado tus opiniones por miedo a ser juzgado? ¿Cuántas veces has dejado de hacer lo que amas porque no era lo adecuado para los demás? Si notas que has perdido tu identidad y ya no te reconoces, es momento de recuperar tu esencia. No necesitas explicaciones, solo la determinación de reencontrarte contigo mismo. 7. No puedes controlar las acciones de los demás. Por más que lo intentes, no puedes cambiar a las personas ni obligarlas a actuar de cierta manera. La frustración de querer que alguien cambie te desgasta y no te lleva a ninguna parte. El estoicismo nos enseña que debemos aceptar lo que no está en nuestro control y enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestra actitud y nuestras decisiones. Si una relación o situación te causa más frustración que bienestar, la mejor opción es alejarte sin esperar explicaciones. 8. Ha perdido la paz mental. Tu tranquilidad no tiene precio. Si una situación o relación constantemente te genera ansiedad, angustia o estrés, es una señal clara de que no es saludable para ti. No necesitas justificarte por buscar un entorno que te brinde serenidad. Irte en silencio es un acto de amor propio, una forma de decir, mi paz es prioridad. 9. El miedo a la soledad ya no es una excusa. Muchas personas temen estar solas y por ello se aferran a relaciones o entornos dañinos. Pero la soledad no es un castigo, es una oportunidad. Es el espacio en el que puedes reencontrarte, fortalecer tu independencia y descubrir lo que realmente quieres. Dejar atrás lo que no suma es la única manera de abrir espacio para lo que realmente mereces. 10. La felicidad es tu responsabilidad. Nadie más que tú puede tomar las decisiones que te lleven a una vida más plena. Si sigues esperando a que otros te den la felicidad que anhelas, estarás dejando tu destino en manos equivocadas. Irte en silencio es una forma de tomar control de tu vida, sin culpas ni explicaciones innecesarias.
es un paso firme hacia el bienestar y la autenticidad. Ahora cuéntame, ¿qué lección te resonó más? ¿Por cuál vas a empezar? Déjalo en los comentarios, porque quiero saberlo. Y si este video fue valioso para ti, no olvides darle like, compartirlo con alguien que también pueda necesitarlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.